Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Esperamos que estén todos bien de salud. Vamos a hacer un minutito nada más esperando que se conecten el resto de los compañeros. Estamos en el tema el día de hoy, el webinar, la nueva realidad, flexibilidad laboral, cómo institucionalizarla en mi empresa. Entonces vamos a dar un minutito ahorita nomás para iniciar en lo que se conectan el resto de los compañeros. Mi nombre es Ulises Araiza, soy del comité de aquí en Aritac, en el Consejo Directivo de Aritac, y les damos la bienvenida a este webinar. Ahorita vamos a iniciar. Espero que se encuentren bien de salud con estos cambios bruscos de temperatura que hay en la ciudad. Espero que todos estén bien, que se cuiden mucho. Vamos, ya se están registrando algunos compañeros, ahorita nomás en lo que empezamos. Y iniciando ya con la dinámica de del webinar del día de hoy, es muy importante, y platicando ahorita con la expositora Sofía, que les comentábamos, que queremos hacer este webinar un poquito interactivo. Entonces sí es importante para nosotros el día de hoy que no nos esperemos hasta el final de la presentación para hacer las preguntas. Entonces les vamos a pedir mucho, por favor, nos ayuden a hacer sus preguntas que tengan sobre el tema durante la presentación, y vamos a estar haciendo las preguntas a Sofía para que nos ayude a contestarlas y nos ayude a contestarlas y poder ampliar bien el tema, porque es un tema muy importante y pues, a veces por cuestión de tiempo no nos queda el tiempo para responder estas preguntas. Entonces les vamos a pedir ahí que traten de usar el chat ahí en la sección tenemos las preguntas, y pueden usar el chat para comunicarnos alguna situación de conexión que tengan, pero vamos a estar usando la sección de preguntas y respuestas, el Q&A, para cualquier pregunta que tengan sobre el tema. Entonces les pedimos ahí que nos ayuden a hacerla, y conforme vayan llegando estas preguntas, trataremos de ir haciendo las preguntas a Sofía sobre el tema. Entonces igual también yo tengo algunas preguntitas allá preparadas ahí para Sofía, para iniciar. Entonces, vamos bien en tiempo. Entonces tengo el gusto de poder presentar a Sofía Mendoza. Ella es cofundadora y directora de desarrollo de negocio. Ha sido reconocida por el Women Economic Forum como Iconic Woman Creating a Better Place for All. Es vicepresidente de Recursos Humanos en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, y actualmente es creadora de plataformas digitales que soportan la evolución del futuro del trabajo, las cuales transforman a las empresas y sus culturas hacia la flexibilidad laboral y el trabajo con propósito. Ella está comprometida con temas que involucren a una sociedad íntegra y consciente. Ella estudió Administración de Empresas y está certificada en Business and PR en Nueva York, y cuenta con una especialidad en coach de negocios. Tenemos el gusto, y nos da mucho gusto que Aritac siga haciendo este esfuerzo por traer expositores de buen nivel, y quiero dejarlos aquí con Sofía Mendoza, que tiene este tema el día de hoy. Gracias. Bienvenida, Sofía. ¿Estás en mute todavía? Muchísimas gracias, Ulises. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Voy a compartirles ahora la presentación para comenzar este webinar. Bueno, ahora mi intención es que esta conferencia, este webinar sea pues muy cercano a ustedes. Como dice Ulises, no se esperen a que yo termine de dialogar con ustedes para que puedan levantar la mano, para que puedan hacer sus preguntas. Y bueno, ¿qué les quiero hablar aquí? El objetivo de esta sesión es que ustedes se puedan ir con información valiosa, que puedan a partir de mañana implementarlo ya en su empresa, que puedan ustedes llevarlo a la vida y que puedan también ejercer un cambio de forma institucional, y que esto les permita crecer y fortalecer pues la realidad que están viviendo hoy en día. Bueno, aquí les presento a Ana Lucía Cepeda y a mí. Las dos somos socias y fundadoras de Bolsa Rosa y de Life Beyond Work. Bolsa Rosa inició desde el 2012 con este tema de la flexibilidad en el trabajo. Imagínense en el 2012 hablando de home office, medio tiempo, días alternativos, semana comprimida, pues era como un tabú hablar de estos temas. Nosotros lo iniciamos viendo un nicho de mercado que no estaba siendo atendido. Veíamos que más mujeres se graduaban que hombres de las universidades, y que ese nicho de mercado pues podríamos explotarlo un poco más ejerciendo ese balance en la vida de las mujeres y educando a las empresas para que pudieran tener una cultura flexible y de esta forma retener al talento femenino. Nosotros, al hacer esta bolsa de trabajo, ahorita tenemos más de 135,000 candidatas en toda la República y en diferentes países que hemos vinculado en empleos flexibles,
pues nos dimos cuenta que no era suficiente, que teníamos que voltear a ver a la empresa, al CEO y poderlo educar en esta transformación cultural. Hemos tenido respaldos y reconocimientos por Forbes, Cartier, el Women Economic Forum, MIT, y justo hoy estamos trabajando como caso de éxito para Google en todos estos temas de transformación cultural. Algunos clientes con los que hemos trabajado son de todo tipo de industria, desde bancos, hospitales, servicios, comercio. ¿Por qué les comento esto? Porque seguramente varios de ustedes han visto este tema de flexibilidad, pues algo que llegó y sin avisar, ¿verdad? En su empresa tuvieron que tomar esta decisión de algunos irse a trabajar desde casa, que veían imposible hacer este tipo de acción. Pero ahora quiero mostrarles cómo institucionalizándola pueden permanecer de esta forma o incluso favorecer a su empresa económicamente y en productividad si lo hacen de la manera adecuada. Aquí lo único que tenemos seguro es que podemos mejorar la forma en que estamos trabajando en este esquema flexible. No tenemos la seguridad de cuándo todos vamos a regresar a trabajar, cuándo la normalidad va a ser como antes, pero sí podemos asegurar la continuidad de la operación saliendo más fortalecidos de esta etapa. Bueno, esta es la agenda del día de hoy que les comparto. Son 6 puntos principales que vamos a ver. Primero, ¿qué es la flexibilidad laboral? ¿Cuáles son las tendencias laborales, esquemas de flexibilidad laboral que existen? ¿Cómo vamos a institucionalizar la flexibilidad de nuestra empresa? ¿Y cómo vamos a llevar la gestión del personal y el equipo de trabajo trabajando de forma flexible o remota? ¿Qué me refiero con flexible? En cualquier tipo de esquema en el que estén ahorita. Y los 5 pilares de liderazgo flexible para poder trabajar a distancia con una afectividad digital. Bueno, voy a partir de antes a la realidad que tenemos hoy en día. ¿Cuál era la realidad anterior? Pues ustedes la conocen. Había un horario, muchos hasta tenían un reloj checador, había cierto tipo de gestión pues más rígida, en donde todos teníamos pues un rol que vivíamos presencialmente. Incluso cuando alguien llegaba a la oficina, te dabas cuenta en su semblanza, pues cómo se sentía, qué estaba pasando, si estaba dentro de un proyecto, si era feliz o no. Incluso cuando había reuniones y juntas, te dabas cuenta también quién era potencial para subir o no de puesto. Entonces, hay muchas cosas que estamos dejando pasar por estar trabajando en este tipo de esquemas, en donde voy a abordar de cómo podemos a capitalizar lo que tenemos de forma digital. Y pues como ustedes saben, llegó el COVID-19 y pues no tenemos asegurado cuándo va a ser ese regreso. La realidad actual es que todos tuvimos que reinventarnos. En la era digital se despegó aún mucho más, el comercio también digital, y pues tuvimos que adaptarnos incluso a realidades que antes eran imposibles. Tenemos varios clientes con los que trabajamos que nos decían, pues para nosotros era imposible que la gente se llevara incluso su PC a su casa o poder estar en una reunión y que pudiera estar pues un hijo sentado encima de uno y estuviera en una conversación en una reunión de negocios. Entonces son realidades que nos hemos tenido que adaptar, pero ¿cómo podemos capitalizar esto? Entonces voy a comenzar por la primera parte de este webinar de qué es la flexibilidad laboral. Flexibilidad, cuando nosotros preguntamos esto, antes de COVID, justo un día tuve una reunión en otra cámara aquí de Monterrey que se llama CAINTRA y había puros dueños de negocios. Y les pregunté para ustedes qué es la flexibilidad laboral. Y todos dijeron home office y medio tiempo. Y ese mismo día tuve una sesión con solamente estudiantes de una universidad aquí también. Y les pregunté qué es la flexibilidad. Y ellos me comentaron que muchos tipos de esquemas flexibles que existen. Incluso me decían que libremente tú puedes escoger tu horario. Entonces, como veo que en varias generaciones ya ven la flexibilidad de diferente manera, pero la definición de flexibilidad es cualquier horario distinto a un horario tradicional, de 8 a 6, de 7 a 5, cualquier horario distinto, con mover media hora del tiempo y que puedas comer en menos tiempo y tener más tiempo que tú puedas destinar para tu vida personal. Eso ya es flexibilidad laboral. ¿Qué otra definición es de flexibilidad? Que puedas medirte bajo resultados y objetivos más que por un horario, que ese sea el tipo de control y de reloj checador en el que tú estés trabajando.
Y por eso quiero presentarles los esquemas de flexibilidad laboral. Estos son los más usados. Nosotros cuando transformamos empresas tradicionales a hacerse completamente flexibles, hemos abordado todo tipo de estos esquemas. Aquí pueden ver, el primero es horario combinado. Es en el que algunas horas estás en casa y algunas horas en la oficina. Actualmente varias empresas están tomando este rol, en donde en la mañana se van a la oficina y para no generar el tema de contagios y demás, prefieren en algunos horarios estar en casa. Días alternativos también es muy común actualmente. El que pueda tener un retorno gradual, en que no haya tanta gente dentro de una misma oficina. Esos días alternativos han sido pues muy exitosos hoy en día. Los horarios flexibles. Este es muy común para puestos altos y directivos. Les voy a contar una anécdota. Nosotros cuando vinculamos a mujeres en empleos flexibles, generalmente acercamos talento más altamente calificado y se mueven por tener esa libertad flexible, pero de forma de una política flexible, que la mujer sepa que sí se va a respetar su flexibilidad. Y justo hicimos un movimiento en una dirección de tecnología. Se movió esta persona de Heineken a otra empresa y en Heineken ella ya tenía una posición de una vicepresidencia y había llegado hasta arriba y nosotros le ofrecimos esta otra oportunidad, pero era un movimiento lateral. De hecho, iba a ganar exactamente lo mismo que ganaba en la otra empresa, pero la única diferencia es que iba a tener horarios flexibles, que ella podía escoger el horario en el que fuera a trabajar. Ella sabía que tenía que trabajar las 8 horas, pero iba a trabajar bajo resultados. Y fue la razón por la que esta persona se movió a otra posición. Teniendo tanta antigüedad en Heineken, decidió moverse porque en la política y en su propuesta estaba por escrito que ella podía tomarse el tiempo que necesitara y trabajar bajo resultados. Entonces, pues qué importante que esta nueva empresa pudo atraer muy buen talento y de hecho retenerlo porque sigue trabajando ahí y solamente por hacer ese switch de trabajar bajo resultados y ofrecerle la flexibilidad. Otro es por proyecto, que esto generalmente se cubre cuando son para cubrir incapacidades o para poder tener un talento muy, muy calificado solo por cierto tiempo y que cubra cierto tipo de consultoría para el negocio. El trabajo compartido también lo hemos cubierto. De hecho, justo estamos trabajando con una empresa en donde el área de contabilidad se sobresaturó de trabajo y el dueño del negocio quería retener a la persona de confianza que tiene ahí en el área contable. Esta persona pues está embarazada y necesitaba que se quedara ahí, pero le puso a otra persona en donde ahora se dividió el puesto en dos. La persona que está embarazada ahora va medio tiempo, la otra persona la cubre en la tarde, entonces 2 personas están compartiendo un mismo puesto en donde se dividieron también el sueldo. Entonces, qué importante la flexibilidad también te permite incluso ser flexible, valga la redundancia, en donde empezamos a ver que esta dimensión al medir bajo resultados te permite hacer cambios organizacionales importantes. El horario corrido es que trabajes, que comas, por ejemplo, en media hora y que puedas salir más temprano. Jornada reducida es en vez de trabajar 8 horas, trabajas 6 horas. Home office es lo que muchos estamos viviendo hoy en día, de trabajar desde casa. Medio tiempo es solamente trabajar en la mañana o en la tarde. Y semana comprimida, que esto lo hemos aplicado mucho en plantas. Estuvimos trabajando con Johnson Controls, en donde hicimos un diagnóstico porque era pues muy difícil hacer flexible una maquila, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue este diagnóstico y se trabajaba más horas de lunes a jueves para que los viernes puedan salir como en viernes corto y cumplir con toda la producción semanal. Entonces, estos son realmente muchos tipos de esquemas flexibles que ahorita vamos a abordar a cada uno de ellos en varios ejemplos en cómo institucionalizarlos. Y bueno, aquí son otras alternativas en temas de flexibilidad laboral. No todo se queda ahí en esos tipos de esquemas flexibles. También existe lo que conocemos como viernes corto, banco de horas, programas de familias de maternidad y paternidad, vacaciones con o sin goce de sueldo y reubicación del lugar de trabajo. Son propuestas en donde puedes darle mayores beneficios a tu gente. Bueno, ahora quiero compartirles datos duros
Sofía. Sí, dime, Luis. Pues para continuar, porque es un tema, y tengo una pregunta y nos pregunta Sara, ¿cuál es la diferencia entre tiempo compartido y medio tiempo? Mira, mira, trabajo compartido es que dos personas estén en un mismo puesto y ese puesto se divide en dos, incluso el sueldo se divide en dos. Medio tiempo es que solamente vas tú medio tiempo y eso es lo que cubres en tu trabajo y no hay otra persona en ese mismo puesto. Perfecto. Entonces, esa es la diferencia. En el primero se comparten la responsabilidad de dos personas y en el segundo es una sola persona, solo trabajando una cantidad de horas. Perfecto. Exactamente. Muchas gracias por la explicación. No, hombre, con mucho gusto. Miren, ahora les quiero dar a conocer este grupo de empresas. Nosotros llevamos 4 años juntándonos con todas estas empresas. Lo que hicimos fue que hace 4 años todavía el tema de la flexibilidad seguía siendo un tabú y mucho para la gente de recursos humanos. ¿Cómo puedo yo venderle que la flexibilidad es negocio a mi CEO? ¿Cómo puedo convencerlo? ¿Qué datos duros necesito para poder asegurarle que esta inversión de mover a la empresa a una nueva cultura de trabajo, porque realmente lo que hace RH es venderle a los líderes el cambio? Entonces, ¿cómo vendes el cambio atado a metas, atado a KPIs y a resultados económicos para el negocio? Entonces, hace 4 años nos dimos a la tarea de platicar con directores y gerentes de RH y les dijimos, ¿por qué no nos reunimos y compartimos las mejores prácticas en temas de tendencias laborales? En donde Banregio escuche a Vector, a Banco Base, en donde Oxxo escucha a 7-Eleven, en donde Cuprum puede escuchar a otras empresas también de acero y de construcción. Entonces, lo que hicimos fue reunirlos. Nos reunimos cada 2 meses y cada empresa expone qué está haciendo actualmente, qué tipo de tendencias vienen y comparten con toda la gente, qué tipo de posiciones están aquí, direcciones o gerencias de recursos humanos. Entonces, nosotros, como nos reunimos con ellos, hacemos encuestas cada 4 meses y la última encuesta pues fue de estos temas de flexibilidad laboral y se los quiero compartir. Entonces, esta encuesta principalmente fue de si antes de COVID ya tenían home office de forma formal o informal. Entonces, el 63% de estas empresas contestaron que antes de COVID ya ofrecían este tipo de esquema. Estamos hablando de la mitad de estas empresas. El 65% de estas empresas planean mantener home office después de COVID, ya quedarse de esta forma trabajando. Pero hay algo importante de aquí. De estas 65 empresas no cuentan con una metodología para implementar una cultura flexible y no tienen un sistema de medición ni de un acompañamiento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues hay un foco rojo ahí, que aunque las empresas quieran mantener de esta forma la población, pues tenemos que asegurar que la gente haga valer su puesto de forma flexible. Ahora nos fuimos a un estudio en temas económicos. Nosotros nos aliamos mucho con una entidad internacional que se llama Global Workplace Analytics, en donde hacen estudios de cuánto se puede ahorrar una empresa anualmente por cada empleado que trabaja a distancia medio tiempo, y son $11,000 anuales por cada empleado. Y cada persona se puede ahorrar hasta $4,000 al año por trabajar a distancia. Esto es un dato importante porque ustedes más que nadie sabrán que ahorita las decisiones que se están tomando es a favor de ahorrar. ¿Cómo puedo ahorrar costos para poder asegurar la continuidad de la operación? Como ya lo he mencionado varias veces. ¿Y cómo pueden ahorrar? Pues nosotros tenemos varios clientes que han dejado de rentar incluso 1, 2, 3 pisos de oficinas para ahorrar este tipo de costos. También pues han reducido obviamente el personal, han reducido sueldos, pero más que nada en el tema de ese ahorro que pueden, de cada lugar, lo que te cuesta cada colaborador de tenerlo en la oficina, pues es un ahorro alto. Y ahora, cada persona lo que se está ahorrando en traslados, en tiempo y en calidad de vida, pues también es abundante. Ahora, con otro estudio que tenemos de PricewaterhouseCoopers, también coincide que el 60% de las empresas, según los CFOs, planean quedarse de forma remota. Entonces,
Aquí estamos hablando de un dato local en donde hicimos el estudio con todas estas empresas que el 65% planea quedarse ya de forma home office después de COVID. Y aquí, de forma mundial, el 60% planea también quedarse. Entonces, aquí les hago la pregunta, ¿estamos listos para esto? ¿Ustedes planean quedarse de esta forma o todavía se lo están preguntando? Cuando regresemos a la nueva normalidad, ¿la gente querrá regresar? ¿Querrá estar en su oficina todavía trabajando las 8 horas? ¿O querrá algún esquema como este tipo de horarios flexibles donde pueda trabajar bajo resultados, haciendo valer su puesto y generando mayor productividad? Entonces, para que eso suceda, debemos institucionalizarla. ¿Por qué? Porque aquí en este estudio, cuando nosotros nos contestaron que el 63% lo llevaba de manera formal o informal, quería decir que no estaba tan institucionalizado. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que seguramente sus empresas también sucedía. ¿Qué pasa? Pues que hay líderes que sí permiten la flexibilidad porque tienen cierta confianza con algunos colaboradores y hay otros líderes que no. Entonces, ¿qué genera? Pues un ambiente hostil en donde la empresa tampoco se puede vender hacia afuera con un título de nuestra empresa es flexible, pero tampoco hacia adentro hay un buen ambiente laboral porque pues depende de con quién jefe te toque, vas a tener esa flexibilidad. Nosotros cuando hemos participado en ferias de empleo nos impacta como Unilever es una empresa que mantiene ese sello de la flexibilidad hacia afuera. Ellos tienen una política flexible, impecable, en donde desde que entras tú puedes escoger tu horario. Y en las ferias de empleo tienen un letrero enorme que dice, escoge tu horario, trabaja donde quieras. Se pueden imaginar la fila interminable de jóvenes buscando un tipo de trabajo así, con ese balance. Ninguno de ellos preguntaba cuál va a ser mi fondo de ahorro, tengo seguro de gastos médicos. Entonces, ¿qué está pasando también con la población? ¿Hacia dónde se está yendo? Y aunque regresemos a esa nueva normalidad que pensamos que sea como antes, tal vez ya no vamos a estar listos para regresar. Entonces, ¿cómo voy a institucionalizar esto? Sofía, y una pregunta relacionada a esto y para la hora de venderlo, ¿cómo se calcula los ahorros? ¿Qué podemos integrar a la hora de poder vender un programa de esto? ¿Qué podemos integrar en los ahorros para que la gerencia o la compañía lo compre? Dices, es una pregunta como que está dentro del reporte que tú presentaste, decías que hay $11,000 de ahorro. Preguntan, ¿qué integran esos ahorros? Ok, bueno, una cosa que integra es el espacio de oficina. ¿Cuánto cuesta un escritorio, una computadora, la luz, el agua que puedes gastar ahí, el internet, el espacio físico de la renta de tener un colaborador ahí? Entonces, todo eso diariamente y luego haces un costo anual de cuánto puede salir el tener un colaborador así. Ahora, tienes que tener también una carta bajo el brazo de qué va a pasar el día que el colaborador te pida, pues, un beneficio, un apoyo con internet en casa, el tema de una silla ergonómica para que también esté en casa. Entonces, ahorita también el tema de la gig economy, en donde la gente va a llegar a tener más de un trabajo a la vez, te permite no tener que darles tú la laptop, no tener que darles tú el escritorio ni la silla. Entonces, hay muchos factores con los que tú puedes jugar dependiendo del tamaño de empresa que tengas. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con varias empresas que cambiaron el dar vales de gasolina por dar el internet en casa. Entonces, son beneficios que han cambiado, pero hay ahorros que se han hecho que puedes integrarlos ahí. Entonces, respondiendo de nuevo a la pregunta, es el costo del escritorio, la silla, la computadora, el internet, la luz y la renta del lugar ya van ahí de entrada ahí, y lo que se puede gastar de papelería, incluso temas de comida, café, la limpieza que se hace de un piso completo que dejes de rentar. Entonces todo eso lo integras y lo pones como es el objetivo del proyecto. De hecho, de eso les quiero hablar ahorita también. Gracias, Sofía. Y tu caso, déjame ver cómo se llama esta persona que hizo la pregunta. Bueno, ya no veo. Lo puso como anónimo, no puso la. Bueno. Aquí para poder institucionalizar la flexibilidad es importante tener un objetivo del proyecto. Ahorita esta pregunta podría ser uno de los objetivos. Mi objetivo es reducir costos. Ese es mi objetivo.
Entonces, por eso lo voy a institucionalizar. Otro objetivo puede ser reducir la rotación del personal y retener al personal. Otro objetivo puede ser aumentar la productividad y el compromiso de mis colaboradores. Esta última que les digo es la que más vemos en las empresas, el aumento de productividad y compromiso, porque ahorita los líderes pues tienen esa mochila cargando todos los días, de tengo que salir de esto, tengo que sobresalir, tengo que vender más. Entonces, nosotros hemos logrado tener datos de que han aumentado nuestros clientes en un 51% en productividad y han ahorrado como un 80% de sus costos operativos. Ahorita les voy a platicar cómo lo medimos hasta de principio a fin este objetivo. Entonces, volviendo al tema para institucionalizarlo, comenzamos con un objetivo de nuestro proyecto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Después de ahí nos pasamos a hacer un diagnóstico en la empresa. Es un diagnóstico en donde incluyen varios rubros y varias preguntas desde cuánta gente, cuánta población tengo, en qué edades las tengo, cuáles son los puestos que tengo y cuáles se pueden o no hacer flexibles dependiendo con quiénes conviven, con clientes internos o externos. Otro tipo de preguntas es cuánta infraestructura tengo lista. Por más que yo quiero mandar a la gente de forma flexible, tal vez tengo ya, no tengo suficientes computadoras para todo, no tengo suficientes laptops, o tal vez tengo una licencia de una plataforma RP que está en la oficina, que no lo tengo en la nube, que no estamos listos para irnos de forma remota. Entonces, ese diagnóstico te genera toda la información necesaria para que tú puedas generar una propuesta de flexibilidad, porque cada empresa es diferente. Nosotros hemos trabajado con empresas que tienen varias unidades de negocio y cada unidad de negocio es distinta, incluso de planta a planta es distinto. Y el diagnóstico lo que arroje te permite hacer una propuesta de una política flexible. ¿Qué es una política flexible? Como ustedes saben, si son de recursos humanos, son las reglas del juego de la flexibilidad. Entonces, las reglas del juego es, pues, con qué tipo de esquemas flexibles se van a utilizar, para cuáles posiciones, hasta dónde está el permiso, cuál es la línea delgada de cómo vas a hacer valer tu puesto, ¿no? Incluso se incluye en el contrato que manejamos en la empresa un anexo en donde ahí venga que ahora esta persona está trabajando en este tipo de esquema flexible, si la empresa o no cubre desde el seguro de la persona, si se llega a hospitalizar en su caso, tener algún accidente. Entonces, hay muchos temas que se tienen que abordar desde esa propuesta FlexTime. Después de ahí ya se arma una política flexible en donde se le comunica por medio de un branding y un plan de comunicación a toda la empresa. Y de ahí partimos al punto de implementación. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para que la cultura no se coma toda esta estrategia en el desayuno? No sé si les ha pasado que bueno, seguramente sí, que puedes tener una política impecable de algo nuevo, puedes tener incluso todos los datos duros de cómo el líder se va a ahorrar en costos, de cómo vas a aumentar la productividad, de casos de éxito de otras empresas, pero si tu cultura no está lista, si no está sensible, si no tiene esa salud y está madura para hacer esta transformación, pues no se va a poder transformar como tú lo quieres. Entonces, ahorita también voy a abordar estos temas de cómo vamos a lograr que los líderes ayuden a transformar a esta cultura hacia la flexibilidad, porque los tenemos que tener todos a bordo. Después de que cuando ya se implementa con un liderazgo flexible y se baja a una conciencia y un criterio propio de la gente que tiene que hacer valer su puesto, se hace un kickoff de una prueba piloto, en donde se vive por un mes completo este nuevo esquema flexible. Después se replica y se puede evaluar y evolucionar. ¿A qué se refiere con evaluar y evolucionar? Pues tal vez en la primer política los líderes pues eran un poco más conservadores, que por primera vez ya iban a oficializar este tema de la flexibilidad y deciden solamente comenzar con viernes corto. Y lo atan a que toda la gente tiene que empezar de forma puntual el día, de lunes a viernes, para que se le dé el viernes corto. Vamos a poner ese ejemplo. Pero cuando se replica y se descubre que la gente está siendo más puntual, que está siendo más productiva y que la gente en el diagnóstico sugirió que incluso hubiera más flexibilidad que un viernes corto, se puede evaluar
y evolucionar. Entonces ahora pueden decir, bueno, ahora vamos un paso más allá, vamos a ofrecer que haya un banco de horas en donde puedan escoger cada quien 25 horas al año que puedan destinar a no trabajar esas horas y no van a usarlo de vacaciones. Entonces, este modelo se puede siempre evaluar, siempre evolucionar. Algún día, pues esto ya ni va a ser un tema de conversación. La tecnología nos va a dar para ya no todos trabajar donde queramos. Entonces, pues esto va a ir evolucionando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sofía, y muy relacionado a esto, a la hora de hacer tu diagnóstico, ¿cómo se elige o cuál recomendación llegas a dar a las empresas para qué posiciones sí pueden entrar a un plan flexible? En este caso, la pregunta de Hilda es muy relacionada al área de manufactura, pues los supervisores de producción o ingenieros, ¿cómo podemos seleccionar y cómo podemos asegurar que estas personas puedan tener un flex time? Sí, mira, nosotros cuando hacemos el diagnóstico, les pedimos que su propio puesto lo evalúen. Que pueda cada función ellos ponderar qué tan remota y qué tan presencial es su puesto. A veces las mismas personas al elaborar ese criterio propio de ese estudio se dan cuenta que su puesto es imposible de que sea tan remoto. Y eso ayuda a que ellos ejerzan su propio compromiso, que sepan que esa cajita del organigrama no es personal si tienes más flexibilidad o no, como cuando es una flexibilidad informal, sino que tu puesto y tu rol es necesario que esté de forma más presencial, porque necesitas estar en planta. Si eres el encargado de la seguridad de la planta, por ejemplo, pues es imposible que te vayas más tiempo a casa, pero sin duda, ahorita, hoy en día, los puestos sí deben de tener algo de flexibilidad. Entonces, ellos mismos en sus propias funciones se van a dar cuenta que algunos reportes, algunas cosas sí las pueden hacer desde casa. Y ese tipo de ejercicio te ayuda a ponderar qué tan flexible o no es tu puesto. Y al tener ese dato, te ayuda a ver en cuál tipo de esquema flexible cae tu rol. Y no nada más el tuyo, de todos los de la línea de tu organigrama de los supervisores. Entonces, nosotros hacemos ese ejercicio en una plataforma en donde cada uno pondera su puesto y descubre y tienen como una matriz en los de recursos humanos y los mismos líderes de qué tipo de esquema y qué tan remoto es su puesto para poder objetivamente tomar la mejor decisión. Entonces, en el diagnóstico también se incluye tú, de tu propio puesto, qué ponderación le pones. Obviamente eso lleva un visto bueno de su líder y de su supervisor. Todo el diagnóstico arroja mucha data que se tiene que interpretar y los líderes participan en los resultados de ese diagnóstico y de ahí se elaboran propuestas y de ahí se revisa con legal y de ahí se elabora una política. Es un proceso que se sigue, pero como la gente se involucra, todos los colaboradores, sin generar mucha expectativa, porque cuando se lanza un diagnóstico es importante no generar expectativa en la gente, es decirle, queremos saber de ustedes, queremos saber cómo están trabajando, cómo hacer valer su puesto, estamos buscando iniciativas y mejoras y depende de los resultados que se arrojen, vamos a tomar la mejor decisión. Pero es un proceso que se vive en esta transformación. Perfecto. Gracias, Sofía. Con mucho gusto. Ahora nos vamos a ir a la parte de la cultura, de cómo vamos a llevar esta gestión de personal con un equipo trabajando de forma flexible o remota. Antes de comenzar el webinar, platicando con Ulises, hablábamos de algunas preguntas y una de ellas era, pues, cómo un líder puede fomentar no abusar de la confianza con disciplina y honestidad. Y este es un punto muy importante porque justo cuando comenzó este tema de COVID, que la gente se fue a trabajar a casa, yo tuve muchísimas sesiones con CEOs casi diario y yo veía un miedo, un temor de ¿estará o no la gente trabajando? O sea, esa era la pregunta de muchos. Y yo les hacía una pregunta también a ellos y les decía, ¿la gente sabe cuál es el propósito del negocio, el propósito crucialmente importante, el objetivo global anual? ¿La gente sabe cuál es el propósito de su puesto, del área, del global? ¿O la gente nada más iba a trabajar por palomear el horario y estar esperando qué le decía a su jefe o qué proyecto le ponía a su jefe? Entonces, eso también ayuda a replantear las funciones de puesto. Mucha gente se fue a casa y sus funciones se volvieron obsoletas. Incluso algunas posiciones pues ya ni se tuvieron que reivindicar. Entonces, vamos a hablar ahora de la cultura, de cómo vamos a asegurar que el personal esté comprometido trabajando a distancia.
Entonces, estos puntos son como básicos para nosotros y es justo el poder comunicar ese propósito global, el propósito global, el propósito del área, el propósito de puesto. Y todo debe estar alineado por medio de un tablero de control y rindiendo cuentas. Entonces, me voy a ir específicamente a explicarles cada uno y esta es la forma en la que nosotros trabajamos con todas las empresas en cuanto a cultura. Nosotros no podemos mandar a la gente a su casa a trabajar si no tiene muy claro esta alineación. ¿Qué es el propósito crucialmente importante? Nosotros le llamamos el PCI, tal vez es un término nuevo que nunca hubieran escuchado, pero transfórmelo a el objetivo global de la empresa, el objetivo anual de resultados para este año, el objetivo estratégico que se pone cada empresa para el siguiente año. Entonces, ese propósito crucialmente importante es ejecutar la prioridad más alta de una organización en medio de un torbellino de actividades diarias. Es consolidar una cultura de ejecución mediante el cambio de conductas de personas y su involucramiento en el compromiso. ¿A qué me refiero con esto? Es que cada mañana, cuando la gente se despierta en su casa en medio de un torbellino de actividades, sepa claramente ese propósito crucialmente importante de su empresa y por ende sepa cuál es el propósito del área en donde pertenece y sepa cuál es el propósito de ese puesto y cómo lo puede medir. Porque si cada colaborador identifica cómo impacta su puesto en todos los propósitos, va a poder ser productivo y va a poder dar resultados. Entonces su enfoque realmente no va a ser, es que yo tengo el esquema flexible medio tiempo, entonces yo solo trabajo medio tiempo, trabajé medio tiempo y terminé. No, su enfoque va a ser totalmente en ese propósito. Si yo hago una actividad que me tomó medio tiempo y que fui muy productivo y impacté en todos los propósitos, estoy haciendo bien mi trabajo. Pero si hago una actividad que no tiene un fundamento y que no tiene un impacto, mejor quítala de tus funciones y solamente enfócate en lo importante. Entonces, esta es una metodología con enfoque, una metodología en donde queremos que todos los colaboradores tengan la misma mochila que está cargando el director general. Y para eso, pues, se necesita comunicar. Entonces, cada colaborador es responsable de alinear el propósito de su puesto a todos los propósitos. Ahora, ya que tenemos alineados los propósitos, ¿cómo lo vamos a bajar al día a día? Entonces, todas las funciones de puestos o los objetivos de cada rol se bajan a funciones y acciones que impactan. Entonces, todas las tareas tienen que impactar. Nosotros cuando hacemos esta transformación, es todo una labor de implementación de que cada colaborador sepa cómo medir su puesto, cómo ponderarlo, que lo puedan medir con porcentaje o un valor numérico económico o por días o por una meta global alcanzada. Entonces, aquí la gente se vuelve mucho más productiva, participativa, tiene un criterio propio, tiene una conciencia en donde todo el tiempo se está cuestionando si impacta o no impacta en la meta. Y pues, ¿qué estamos hablando aquí? Que la flexibilidad se vuelve pues muy amplia, la gente obtiene mayor libertad, pero también, ¿qué es lo que pasa? Que las exigencias son más altas, porque la gente sabe cómo impactar en su puesto. Los líderes tienen acceso a esa data para poder medirlos. Entonces, si la gente no da resultados, pues entonces no están haciendo valer su puesto de forma flexible. ¿Y cómo pueden los líderes tener acceso a su información? Por medio de tableros de control en donde aseguren que todos los integrantes del equipo estén enterados de los resultados al minuto, en tiempo real, y para que sepan cómo va su valor en la meta y que puedan hacer los ajustes necesarios. Entonces, pues, ¿cuál es la invitación aquí? Es que para poderle vender a alta dirección un proyecto de estos, pues tienes que asegurar varios frentes. No puedes nada más asegurar datos duros con toda la información de tu objetivo, que es reducir costos y que tengas súper claro, voy a gastar menos en escritorios, en la oficina, la renta del lugar. Sí, pero si la gente no está lista, la gente no sabe medirse bajo resultados, pues aunque reduzcas costos, la productividad va a bajar. Entonces tenemos que asegurar varios frentes, especialmente para que la gente sepa medirse. Y la cadena de rendición de cuentas es que ahora cambia un poquito el rol del líder. El líder se vuelve más participativo en facilitarle al colaborador todas las herramientas necesarias, toda la capacitación necesaria para que pueda trabajar de forma autónoma, de forma productiva. Entonces,
se genera una cadena de rendición de cuentas en donde una vez por semana, con una fecha establecida, generalmente los lunes o los viernes, se reúne el equipo por equipos o por ya, aquí lo hacemos de que es un equipo, un área, no una unidad de negocio extensa, es un área de 10, 15, 20 personas, otra área, entonces cada área se reúne en un listado en orden, va hablando cada persona diciendo no más de 3 actividades que impactaron en ese propósito crucialmente importante de su puesto. Después se comparte un dashboard en donde pueden ver un tablero de control de cómo va ese equipo avanzando y cómo van llegando al propósito, y después vuelve a la lista a comenzar hablando cada persona diciendo qué compromisos van a tener para la siguiente semana. Entonces, ¿qué estamos hablando? En que la gente viene a dar resultados, viene a dar compromisos, viene a decir cómo está impactando en el puesto. El liderazgo no se vuelve un líder en donde está todo el tiempo midiendo al colaborador. Nosotros nos buscó un cliente que tenía, dos tipos de clientes que tenían lo opuesto a esto que les estoy platicando. Uno decidió, a partir de que empezó COVID, de que toda la gente se conectaba en Zoom y estuvieran trabajando todos mientras estaban en Zoom. Todos estaban viendo todo el tiempo, pero el líder quería asegurar que todos estuvieran trabajando. Imagínense, pues el ambiente que se creó, los niños en casa, el otro esposo también trabajando a la misma hora, en vez de poder medirlos bajo resultados, solamente teniéndolos ahí sentados. Y otra empresa que nos tocó que cada 10 minutos tomaban un screenshot de las pantallas de los colaboradores. Entonces, la misma gente nos platicaba cómo le daban vuelta a esa estrategia de los líderes. Uno incluso le pedía apoyo a la esposa que le moviera el mouse para que pareciera que estuviera trabajando. O sea, imagínense el tener que tu trabajo, tener que esquivarlo en vez de estar enfocado completamente en que tengo que dar resultados. Este es mi propósito, el propósito del negocio, me importa la empresa y por eso quiero dar resultados. Entonces, ahora, pues volviendo a resumir estos puntos es tener alineados los propósitos, tener un tablero de control y tener una cadena de rendición de cuentas. Pero bueno, ahora esto, pues me fui muy del lado de métricas, muy del lado de productividad, pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente quiera alimentar su propósito, sus funciones, sus roles, su tablero de control y que le dé un sentido alimentarlo? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque ¿cuántos de nosotros no tenemos muchas plataformas que tenemos una licencia y que la gente no usa o que no alimenta? Entonces, esa es la parte importante en donde quiero profundizar aquí de cómo vamos a transformar esa cultura desde adentro, donde cada colaborador primero es fiel a uno mismo y luego es fiel a su jefe y luego es fiel a su empresa. Entonces, ¿cómo vamos a asegurarle al colaborador que esto va a impactar directamente en su vida? Entonces, voy a irme un poquito más rápido para que podamos abordar en la sesión de preguntas y respuestas. Pero bueno, les quiero compartir aquí, permítanme, existen 5 pilares. Existen estos 5 pilares, estos primeros 5 pilares para asegurar que la gente le dé un sentido alimentar este tipo de herramientas de gestión y que puedan querer que le vaya bien al negocio. Entonces, cuando nosotros transformamos una empresa, también transformamos a las personas. Y eso les quiero invitar a ustedes, que ustedes si quieren implementar la flexibilidad, transforman desde adentro a las personas. ¿Qué nos empezamos a dar cuenta? Que así como la tecnología avanza demasiado rápido, el ser y las personas deben de avanzar mucho más rápido. ¿Y cómo le vamos a hacer para eso? Es que podamos alinear el propósito personal de cada colaborador al propósito del puesto, del área y del global. Entonces, esa es como la pócima secreta para que toda esta institucionalización de la flexibilidad funcione, porque ya tenemos los propósitos alineados, el tablero de control, la cadena de la rendición de cuentas, pero si tú le agregas el ingrediente de que el mismo colaborador alinee su propósito de vida al propósito de su puesto, va a tener un motor propulsor que lo va a llevar muy lejos. Entonces, lo que hacemos nosotros es aseguramos que cada colaborador alinee su propósito de vida. ¿Cómo? Pues nos adentramos a hacer un diagnóstico también con cada colaborador. ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuáles son tus prioridades?
tus motivaciones, cuál es tu FODA, tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, cómo estás actualmente en tu salud física, emocional, en tus relaciones personales, en tu dinero, en tus finanzas, en tu deporte. Entonces, todos los factores personales que ahorita no hemos hablado de ellos, son esos factores que impactan directamente en la productividad. Si una persona está bien en su salud emocional, en su salud física, en sus relaciones, va a estar bien también en su trabajo. Entonces, abordamos todos esos puntos también en varios diagnósticos y generamos vínculos entre los equipos, vínculos colaborativos, para que todos los colaboradores conozcan la realidad del otro, conozcan cuál es la historia del otro, cuáles son sus prioridades, sus motivaciones, y de esa manera generar una empatía que arma un ambiente de confianza y de libertad con autonomía. Cuando la gente convive de forma remota con una afectividad de ese nivel en donde conocen pues los intereses de los demás, puedes también conocer qué tan autogestionable es la persona, qué tanto tengo que estar encima de él como líder y saber cómo medirlo, cómo autogestionarlo y cuánta corresponsabilidad tenemos en ambas partes. Porque así como a mi líder me importa tu propósito de vida, me importa que estés pleno y que puedas alinear tu propósito a todo lo de la organización, a ti también te importo yo, te importa mis ideales, mis motivaciones, mis fortalezas, mi rol que juego con los demás líderes. Entonces, por eso tú quieres también tener esa corresponsabilidad de que nos vaya bien a ambas partes. Todo esto va relacionado con la alineación de propósitos, los objetivos. Entonces, cuando hay un ambiente de trabajo de esta forma, pues puede todo fluir. Esta es una plataforma que nosotros manejamos en donde podemos medir a la gente en tiempo real cómo están en su trabajo, en su salud, en su entorno físico y que de esta forma los mismos líderes puedan tener en el pulso la realidad de su colaborador. Aquí lo que queremos es que si un líder tiene una foto completa de la empresa, no existan áreas grises, que pueda tener, que pueda empatizar con el uso de la data de sus colaboradores para poder tomar mejores decisiones en tiempo y forma. Si yo quiero tener un feedback con mi colaborador de su desempeño, de su gestión, de cómo está trabajando a distancia, yo también voy a tener data de cómo está su salud, de cómo está su familiar, de cómo está motivado, de cuáles son sus prioridades. Puedo capitalizar sus fortalezas para impulsarlo, incluirlo en algún proyecto. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahorita? Es de poder tener visibilidad del equipo de forma digital, pero teniendo como un valor importante el lado personal. Que sí midamos a nuestro equipo, que sí midamos la productividad, los costos, la retención del personal, pero que si tenemos información personal de mi equipo y poderlos motivar de ahí, y no RH, estoy hablando que todos los líderes cuenten con esa información para que puedan motivarlos por ahí y que cada colaborador logre su propósito personal. Entonces, estos son algunas datas que nosotros les sugerimos a todos ustedes tener información de sus equipos. E incluso hasta temas de finanzas, tenemos una empresa con la que hemos trabajado en donde, pues obviamente cuando comenzó la pandemia, la gente salió muy bajo en el tema de finanzas y a nadie le habían bajado el sueldo en ese entonces, pero tenían temor de que sucediera eso, sentían inestabilidad. Entonces, los líderes hablaron con sus equipos, aseguraron esa estabilidad para que la gente se sintiera aún más comprometida con la empresa. Entonces, son datos que a veces no los tomamos en cuenta, pero son igual de importantes porque impactan en la productividad. Y bueno, aquí solamente les quiero dejar tips rápidamente de cómo nos hemos transformado y ver si su empresa ya está lista para ser una empresa flexible. Aquí la empresa tradicional, el dueño del negocio es el único que toma el riesgo. Una empresa flexible, toda la empresa asume el riesgo y también asume el propósito global del negocio. Una empresa tradicional, los perfiles de puestos están hace un año redactados, obsoletos, sin medición. Una empresa flexible, se actualizan diariamente los perfiles por medio de métricas y la gente tiene un criterio y cuestiona todo el tiempo si sus funciones están impactando en la meta. Una empresa tradicional, la gente cree que tiene muchas tareas, cree que no tiene tiempo, incluso trabajan 2 horas y media más que antes. Y una empresa flexible prioriza solo las funciones que impactan en ese propósito crucialmente importante y aumenta la productividad del negocio. En la empresa tradicional,
el jefe, lo que importa es que el jefe sea feliz. En la empresa flexible, lo que importa es que el cliente es el que sea feliz. En la empresa tradicional, si quieren ver a todo el equipo ocupado, las 8 horas diarias trabajando. En la empresa flexible quieren ver resultados del equipo impactando cada día. Una empresa tradicional reconoce a los empleados que trabajan más horas y que se van más tarde. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Una empresa flexible reconoce a los empleados que hacen valer su puesto, dando resultados trabajando de forma remota. Entonces, si tu equipo está haciendo esto, yo te recomiendo que hagas esto. Si tienes juntas interminables, tener juntas con enfoque, con una cadena de rendición de cuentas. Si tu colaborador está conectado 8 horas diarias seguidas, mejor comunica el rumbo del negocio y deja que tu colaborador dé resultados. No quieras controlar el tiempo y el espacio del colaborador, sino genera vínculos afectivos, conoce a tu equipo, interésate por su vida personal y de esa forma llega a mejores resultados. Prioriza tus compromisos, dedica tiempo de tu día para hacer ejercicio, respeta tus horarios de comida, lleva un buen control de tus tareas personales y familiares y mantén comunicación constante con el equipo. Y bueno, solamente les quiero comentar que nosotros tenemos una certificación de experto flexible para poder que toda la gente sea experta en estos temas y puedan permear esto a sus organizaciones. Estamos por tener un convenio con ustedes para que se logre esto. Lo vamos a lanzar el año que entra y después les vamos a platicar más sobre esto, pero cada módulo habla de cómo implementarla, cómo medirla, cómo diseñar una estructura flexible. Tenemos speakers de empresas que hemos transformado como Cemex, Clarios, que era Johnson Controls, Christus Muguerza, Banregio, de todo tipo de giros de industrias. Y pues estas son algunas empresas que hemos certificado. Como pueden ver, son todo tipo de empresas. Hemos trabajado también con ERIAC y pues nosotros ofrecemos diferentes soluciones, todo en torno a la flexibilidad, una bolsa de empleo para mujeres y la certificación de experto flexible y la plataforma Live que puedes facultar y gestionar a tu equipo a distancia. Bueno, ya me fui muy rápido al final porque quería darles tiempo para poder tener preguntas y poder sentirme más cerca con todos ustedes. Sofía, muchísimas gracias. Yo creo que es un tema súper importante y yo creo que lo estamos viendo todos al día a día. De alguna manera un poquito ortodoxa hemos implementado algunas empresas el sistema de Flex Time y ahorita inclusive ya hay algunos lineamientos legales que nos piden cómo empezar a medir o cómo empezar a gestionar esta parte del Flex Time, inclusive para no abusar del tiempo de los colaboradores y todo. Dos preguntas. La primera que tiene Diana es, ¿qué ejemplos has visto en las empresas que has estado trabajando que estén usando el Flex Time en la área de operación? ¿Han adaptado jornadas reducidas? ¿Has visto algunos ejemplos de que ya están empezando a usar Flex Time en la industria más que nada enfocada en manufactura? Sí, te voy a decir los dos esquemas que más se han utilizado. Hemos trabajado con industrias de acero, de manufactura, de plásticos, que hacen todo tipo de materiales y la mayoría opta por dos tipos de esquemas. Uno es el de la semana comprimida, donde te comentaba que trabajan más horas de lunes a jueves y el viernes es corto, y otro es el de el mismo día comprimido, que comen en menos tiempo y salen más temprano. Es el que más ha funcionado. El que te comento, lo hicieron con diferentes tipos de horario de entrada. Algunos entraban antes, a las 7, otros a las 8 y otros a las 9. Ese gustó muchísimo. Me tocó estar en varios focus group de varias empresas en donde lo que más hablaban y lo que más estaban agradecidos era el tiempo en familia. Era el poder estar con sus hijos más tiempo, el poder llevarlos a la escuela, el poder convivir con ellos. Ahora, también nos pasó algo en tema de manufactura. No todos quieren flexibilidad. A veces nosotros obviamos y pensamos que es lo único que la gente quiere y nos tocó en una empresa que se hizo el diagnóstico y que la mayoría eran hombres y pocos de ellos querían flexibilidad. De hecho, ellos pidieron más tiempo en familia, como eventos en donde sus hijos pudieran ir a la empresa a ver lo que ellos estaban haciendo, y se les ofreció primero el viernes corto. Cuando fue el primer viernes corto, estaban impactados que los colaboradores, los operarios estaban afuera en la banqueta, no se iban a su casa, estaban ahí
Y el de recursos humanos, platicando con ellos, ellos decían, es que ¿para qué me voy a mi casa? ¿Qué hago en mi casa? Entonces, pues no todo es flexibilidad. Hay veces que el diagnóstico te ayuda a detectar lo mejor para tu empresa. Perfecto. Oye, una pregunta que tiene José es, este diagnóstico que hace sistema que usas, ¿te ayuda a poder alinear ese propósito de vida con la parte laboral? ¿Hay un formato, hay una plantilla que ya puedes usar? ¿O qué recomiendas en ese sentido de cómo alinear el propósito de vida de la gente? Sí, hay dos diagnósticos. El primero que les comenté es como para saber la infraestructura y cómo está la empresa en cuanto a tu objetivo que quieren lograr. El segundo diagnóstico, que son varios, son como 16 diagnósticos que nosotros hacemos en la plataforma Life y que ustedes podrían hacer de forma independiente en su red de encuestas, justo te determina eso, te determina cuál es el propósito personal de vida de cada colaborador y qué tan alineado está el puesto. Esto obviamente lleva una metodología, no es fácil sacar ese propósito porque hay gente que ni siquiera sabe cuál es su propósito de vida. A veces nos lo tenemos que replantear, pero cuando la gente se da cuenta que a la empresa le importas y que le importa tu propósito, se compromete mucho más. Entonces, son dos tipos de escenarios. Primero, el tema para generar la política y las propuestas, y luego ya trabajamos con la cultura. Perfecto. Sofía, una pregunta más y es relacionada un poquito, Alejandro, y platicamos tú y yo antes. Recursos humanos, a veces somos los Superman, somos los bomberos que queremos apagar todos los fuegos y queremos hacer todo, pero a veces, obviamente, el tiempo nos comen los nuevos requerimientos. ¿Qué recomiendas? Y también la pregunta, Alejandro, es ¿qué tan preparadas están las empresas para adoptar ese tipo de metodologías y hacerse llegar de expertos, ¿no? Para implementarlos? Normalmente queremos nosotros ser los héroes, pero a veces tenemos que pedir ayuda, levantar la mano, para asegurar que sean exitosas. ¿Qué recomendaciones puedes dar? Bueno, yo te doy dos tipos de recomendaciones. Una, que tú te hagas el experto certificándote. En el módulo 1 te damos todos los datos duros para hacer un caso de negocio, para que tú lo puedas presentar a los líderes. Y es un caso de negocio basado en tu empresa, en tu industria, y en cómo está el mercado que te rodea. Y otra opción es que nosotros hagamos el servicio de consultoría o contrates unos expertos en el tema y que ellos le vendan a alta dirección esto como caso de negocio. Definitivamente esta es una decisión que genera un cambio y es un cambio radical para muchos líderes. Entonces, pues esas son esas dos propuestas. O tú lo logras con un business case que valga la pena, que tenga peso, pero siempre comparándolo con la industria que te rodea. Para que pueda tener peso y que tenga validez. Muy bien. Sofía, hay una pregunta de Matilde. Nos pregunta cómo en la parte laboral dentro de tu diagnóstico, en este ejemplo te pregunta cómo haces para reducir la media hora la comida, pero inclusive hay otras cosas legales que tienes que considerar. Normalmente, ¿cómo tomas o cómo abordas esa parte legal o laboral de cuando tienes que hacer algún cambio a las prestaciones, a los beneficios, cuando haces una implementación de este tipo? Bueno, aquí nosotros en la certificación tenemos un abogado laboral en donde habla específicamente de qué se debe de incluir en la parte del contrato. En el contrato es un anexo en donde ahí se establece el nuevo esquema flexible de trabajo que tiene y cuántas son las horas en las que trabaja. Esto es súper importante porque en el paso del tiempo probablemente esa persona ya no va a tener ese tipo de esquema flexible y va a tener otro. Como les decía, esto se evoluciona. Entonces, el mismo anexo del contrato puede soportar los esquemas flexibles que la gente va evolucionando. Después esta persona tal vez, sus hijos van a crecer y ya va a querer estar más tiempo en la oficina, o tal vez se va a embarazar y va a tener más hijos y va a querer ir medio tiempo, o va a tener que trabajar medio tiempo en casa. Entonces, todo eso se establece en el contrato como un anexo y se tiene que considerar desde la seguridad en casa, desde cómo va a asegurar las metas de su puesto y de su rol, y en el mismo contrato eso se agrega. Entonces, el mismo colaborador asume ese compromiso y firme un compromiso de que se le va a medir bajo resultados, reduciendo esa media hora de comida. Entonces, no es nada más un compromiso de la empresa, sino el colaborador también tiene que firmarlo y hacer valer su puesto. Sofía, yo creo que es un tema interesantísimo. Yo creo que todos estamos en ese, y ojalá que podamos aprovechar esta experiencia y el próximo año que
Aritac pueda ofrecer esta certificación a los socios, lo podamos aprovechar. Queremos agradecerte tu tiempo, Sofía. Sé que ya es un poquito más tarde para ti en Monterrey. Gracias por la oportunidad, por traernos este tema y poder aprovechar. Quiero nomás hacer unos pequeños recordatorios a los socios que se incluyeron en la junta. Les vamos a pedir que nos ayuden a evaluar el webinar. Ahorita les vamos a poner una liga para que puedan hacer un registro de la evaluación, y recomendarles también que este webinar se fue grabado y lo van a poder consultar en la página de Aritac, en la sección de webinar, para si tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden hacer. Inclusive nos pueden mandar algunas preguntas para contactar a Sofía y igual que nos pueda ayudar. Vamos a tener un curso de excelencia operacional impartido por Alejandro Ponce. Regístrense, es un curso muy orientado a la parte de recursos humanos, en cómo a través de las herramientas de Lean podemos hacer esta parte de transformación cultural y un modelo de ejecución en una evolución integrada. Entonces, les recomendamos este curso. Es un curso de Lean muy enfocado a la parte de recursos humanos, entonces nos ayudaría mucho a poder hablar del mismo lenguaje con nuestros socios estratégicos en el negocio. Perfecto. Consulte nuestra página de COVID para todos los temas que necesitemos saber de cómo están las condiciones actuales de COVID. Pueden consultar la página de COVID y hay varios apoyos ahí también de apoyos psicológicos. Pueden encontrarlo en la página de COVID. Y la última que damos es... Y pues igual, que nos den, por favor, que nos ayuden a dar a calificar este webinar. Les pedimos mucho apoyo para saber en qué podemos seguir mejorando y traer este tipo de temas. Muchísimas gracias. Gracias, Sofía. Gracias a todos por haberse conectado, por invertir este tiempo y les agradecemos y próximamente nos veremos. Gracias, Sofía. Que tengas buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.